Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, no solamente los presentes, sino a nuestros amigos que nos visitan a lo largo de los días o de las semanas. Hacemos estas grabaciones con el propósito de que la palabra de Dios llegue a sus vidas y haga la obra para la cual Dios le ha enviado esta palabra preciosa, maravillosa. La palabra del Señor es viva y eficaz, es vida. Les damos la muy cordial bienvenida y deseamos decirles que si a ustedes les bendice, compartan el link de nuestro canal. Y también si quieren hacer comentarios o enviar mensajes particulares, como muchos mandan por WhatsApp, en la descripción está el número de teléfono. Así que en esta tarde vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo. Amén. Y únete al tiempo de alabanza. Mira, amplía tu pantalla para que puedas leer las letras de las canciones. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos reunirnos libremente en este lugar que ha sido consagrado solamente para la gloria de tu nombre, para que en este lugar se eleven las oraciones de nuestro corazón. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, por cierto. Desde este lugar donde fue consagrado para proclamar tu palabra, esa palabra de vida que tantos están necesitando. Señor, despierta la conciencia y la razón. Despierta corazones en este tiempo. Señor, que tu Espíritu esté envolviéndonos en esa ola de amor, de compasión, Señor. Llévanos al arrepentimiento genuino y en la conversión de nuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio, Señor. Oh Dios, bendice nuestras familias, bendice nuestras amistades, bendice a nuestros amigos que nos visitan de YouTube, que tu gracia les alcance. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Saben que estaba leyendo en Job. Su amigo Bildad, su hija, estaba teniendo una charla con él, viendo la situación de Job. Recuerden que Job en su principio tuvo 10 hijos y de buenas a primeras los perdió a los 10. Y los que son padres y los que tienen algo y lo pierden, a veces hasta que lo pierden no es valorado verdaderamente como Dios quisiera. Y en esa charla y en esa reprensión, el amigo hasta pensaba: ¿qué habrás hecho para que Dios te trate así? Pensando esa justicia humana, ¿no? Sin embargo, Dios tiene propósitos y planes que nosotros no lo sabemos. Y él decía, es decir, no les voy a leer todo el capítulo 8, pero les voy a leer algunos versículos. Y le da una alusión de cómo podía Job buscar a Dios de una forma en la que Dios también tratara con él como él quisiera, ¿no? Y le dice en el versículo 5 del capítulo 8 de Job, este libro, dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Todos aquellos que alguna vez han leído el libro de Job saben el final de la vida de Job. Job había oído y pensaba que estaba bien por ese camino en el que iba, en el relacionarse con Dios. Pero llegado un punto de su vida, dijo: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios es bueno. Amén.
Dios es misericordioso, Dios es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo, dice su palabra. Tenemos muchos motivos por los cuales alabar y bendecir al Señor. Entra en la presencia del Señor. Amén. Entra en la presencia del Señor con gratitud, te adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con la gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, la gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con la gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, la gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Amén. ¿Bendecirás al Señor en todo tiempo? Amén. Amén. Señor. En todo tiempo hay que alabarse. A la buena y a la mala. Y había, según relatos de nuestro pastor Germán, había uno que decía, pues, si no tienes ganas, cántale hasta que te entren las ganas. Amén. Me gustó esa expresión, es que tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos, si no, debemos alabar. Tenemos tantos motivos por los que alabar y glorificar al Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre.
gloria, pues grande es Él. Amén. ¿Dónde estarías hoy si no hubiera sido por el Señor? Cada vez que pienso esto, alabo, bendigo, reconozco que estaba muerto para Dios, mas que Dios mostró su amor para conmigo y para con todos los que estamos aquí. Creo que sería así, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo, Jesús, el justo, el Señor, murió por nosotros. Mi alma se hubiera
Sin Cristo nada soy. Amén. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy. Oh Cristo, sin ti nada Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza. Mas por Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy. Oh Cristo, sin ti nada Oh Señor, Cristo, Oh Cristo, si has oído su voz, ven a acercarle hoy. Oh Cristo, sin ti nada Santo, santo, santo es tu nombre. Te alabamos, Señor, porque eres bueno. Te alabamos porque hemos conocido tu grandeza, tu misericordia. Te alabamos porque tu gracia ha sido derramada en nuestros corazones. Te alabamos, Padre, porque tu Hijo Jesucristo está a tu diestra e intercede por los que aún han de ser salvos. Gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Reconocemos esto, que Jesús, Cristo, es el nombre glorioso. Amén. Nombre glorioso, Salvador bello, precioso Señor.
vencedor. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Estaba en la creación del mundo. Estaba un día muriendo por ti y por mí, para presentarnos justos delante de su Padre Dios. El justo por los siglos. Esta es nuestra esperanza, que seremos llevados un día, si Él no viene antes, al lugar donde Él fue a preparar. Lugar para nosotros, los que no merecemos nada, los pecadores, los salvados por su amor, los lavados en su sangre. Y Él viene a por su iglesia. Recuerden siempre esto: la iglesia no es de los hombres. Tenemos pastores, maestros y líderes, pero la iglesia es del Señor Jesucristo, el cual la amó y se entregó a sí mismo por ella. El Señor continúe bendiciendo vuestras vidas y disponemos nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor. Gracias, hermanos. Siempre es un gozo participar de este tiempo. A mí cada palabra que hay en las canciones me hace reflexionar mucho, ¿no? Y uno podría decir, ¿quién no es tocado por ese mensaje bíblico que tienen las canciones? Olvidé al comienzo darles los saludos del Pastor Juan Carlos Zacarías, Pastor Walter Rechat, Jorge Jiménez y también el hermano Marcos Gil de Mercedes. Ellos están en culto en este momento también. Y bueno, puede que me quede por ahí alguno, ¿no? ¿Vamos a usar eso? Hola. Bien. Volvemos un poquito a lo antiguo aquí, ¿no? Vamos a ver. Bien. Esta tarde no sé cómo decirles. Yo no sé si es la edad o qué, pero parece que uno va quedando más sensible. Y les quiero hablar con el corazón, porque para mí es una preocupación. La iglesia del Señor para mí es una preocupación en estos tiempos que nos toca vivir. Es un tema demasiado importante, la iglesia del Señor. Vengo diciendo hace tiempo que la Biblia es rechazada generalmente por la sencilla razón de que confronta al ser humano. Y el ser humano está tan engreído y pensaba tan engreído a la semejanza de la generación aquella que intentó llegar al cielo por sus propios medios, haciendo la Torre de Babel. Ustedes quieren llegar al cielo solos. Dios los confundió. Y a esta generación actual le va a llegar esa confusión. Y todos tienen sus razonamientos, los que generalmente la gente piensa que son buenos, y los que tenemos razonamientos bíblicos somos anticuados. Miren que ha habido bastantes hermanos que me han dicho que soy un poco anticuado, que la Biblia está media pasada de moda.
Están que muchos cristianos, entre comillas, lo puse entre comillas, ya consideran la Biblia antigua y buscan nuevas revelaciones y se llenan la boca diciendo: Dios me dijo, el Espíritu Santo me reveló, el Espíritu Santo me mostró, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hace unos años atrás los predicadores decían: la Biblia dice. Uno de los más famosos evangelistas del siglo XX, Billy Graham, tenía este fundamento siempre. La Biblia dice. Hoy, ya como la Biblia ha pasado de moda, dice: Dios me habló, el Espíritu Santo me mostró, me reveló. Y hay tanta gente ávida de novedades, a semejanza de los atenienses, que se ocupaban solamente en buscar a ver si había alguna novelería en el Areópago de Atenas. Y cuando Pablo se levanta y les habla la verdad, ¿qué pasó? Se burlaron. Ya te oiremos. Hoy está pasando esto. Está pasando esto. Cuando se les presenta la verdad, ya te voy a escuchar alguna vez. Estamos en... El otro día Sebastián, en una conversación, hizo referencia a la anécdota que he contado de mi primer pastor, ¿no? Aquella del beduino en el desierto y su camello, ¿no? Llegó la noche, armó la carpita y en el desierto la noche es un frío muy intenso y ventoso. El camello tenía que estar echado al lado de la carpita, pero por allá el beduino siente que algo se movió y el camello había metido la cabeza. No te he dicho que, pero Señor, hace tanto. Solamente eso. Al rato, un poquito más. No te dije, pero Señor, ten misericordia. Cuando quiso acordar, el beduino estaba fuera de la carpa y el camello adentro. Esto está pasando en esta generación de cristianos. Están dejando entrar al enemigo sigilosamente hasta apropiarse, no solo de las vidas, sino de congregaciones enteras. Ese lento proceso de tolerancia, ¿no?, que poco a poco va llevando a que el enemigo vaya tomando control del estado de las cosas. ¿Saben que pensaba mirando un poco las noticias mundiales en Instagram? Que es, aunque no lo quieras, empezás y te aparecen las noticias, y pensaba en todo el tema del Islam en Europa, por ejemplo, y en otros países, pero en Europa principalmente, es tremendo, ¿no? Y yo pensaba en la semejanza que puede haber entre el cristianismo y el Islam, y también las diferencias. Entonces pensé, ¿qué semejanza tiene el Islam con el cristianismo? Bueno, ambos creemos en un solo Dios y también ambos tenemos un solo libro. Ellos tienen el Corán, nosotros tenemos la Biblia. Pero la diferencia es muy marcada. El islamita estudia el Corán, lo cumple a rajatabla, hace sus oraciones no importando el lugar en que se encuentre, no se avergüenza de su fe y da la vida por la fe que profesa. Mientras que los cristianos tenemos la Biblia a veces como objeto de adorno, o solo cuando recurrimos a ella cuando las papas queman, no oramos ni a garrote, cuando mucho se recurre a los hermanos de oración de la iglesia para que oren por nosotros. Esto es una cachetada para nosotros. Cuando los islamitas se arrodillan lo menos 3 veces al día, no importa dónde estén, y tienen que orarle a Allah.
Allí tenemos, no, perdón. ¿Por qué será que Dios a través de la historia siempre ha tenido que llamar al hombre a volverse a Él y a su palabra? Discúlpenme porque estoy con problema de visión y escribo muy grande la letra y me pierdo un poco. ¿Por qué, repito la pregunta, será que Dios a través de la historia siempre ha tenido que llamar al hombre a volverse a Él y a su palabra? Ustedes están allí y a su izquierda, en la pared tenemos un versículo bíblico. ¿Cuántos lo han leído alguna vez y se han detenido a pensar en la implicancia para su vida y su familia? ¿Qué dice ahí? Tierra, 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 oye palabra del Señor. Tierra, 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 con toda la fuerza llamando a la reacción de los pobladores. Oye palabra de Dios. Y todos los profetas siempre llamando a escuchar a Dios. Cuando hace un tiempo decía, usando aquel versículo, dice, calle delante de él toda la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que te callaste un rato y trataste de escuchar a Dios? Porque cuando oramos, lo apabullamos. Pero ¿cuándo fue la última vez que estuviste en silencio delante de Dios para escuchar? Para dejar lo que Él te haga oír su voz en la palabra. El otro día publiqué un cuadro con la frase, muchos lo habrán visto sin que yo lo publicara antes quizá, no hay gran variedad de géneros, puso alguien. Hay solo 2 géneros y una gran variedad o gran cantidad de desórdenes mentales. Y yo lo aplaudo. Porque esto ya es asqueante. Ver lo que se ve en la internet con las personas que se sienten perros, se sienten zorros, se sienten gaviota, se sienten yeguas o caballos o de todo. Salud, problemas mentales. ¿Y qué verdad? ¿Y a qué se deberá? Me preguntaba yo. Y vuelvo siempre a este versículo que hace años el Señor me hizo verlo detalladamente. Salmo 85:8, que dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Entonces yo me pregunto, ¿a qué se debe todo este problema de salud mental? Este problema de locura. Porque el hombre se está enloqueciendo, el ser humano se está enloqueciendo. Decía los otros días en uno de los devocionales que el apóstol Pablo dice que el ser humano tan torcido está como animal irracional, como animales irracionales, la conducta. Y nosotros no decimos nada. Dejar la palabra de Dios es locura. Hay muchos que nunca la tuvieron, nunca la leyeron, la ignoran, es cierto.
y su conducta, podemos decir, es natural. ¿Qué podés esperar de una persona que nunca oyó del Evangelio? Podés esperar cualquier cosa. Pero y todo el mundo de aquellas personas, todo el mundo que ha escuchado la palabra de Dios y la ha dejado, se vuelven a la locura. A todo nivel, empezando desde los de arriba. ¿Y qué quiero decir con los de arriba? Bueno, empezando por los que se creen grandes hombres y mujeres de Dios, los que se autodenominan apóstoles o los nominan otros, profetas, ungidos, bueno, tantos títulos, ¿no? ¿Y qué tenemos dentro de esta casta tan famosa a nivel mundial? Adúlteros, divorciados y vueltos a casarse, mafiosos, metidos en el narcotráfico, ladrones del pueblo de Dios, despojadores del pueblo de Dios, diría yo, degenerados, casándose con el mismo sexo, porque lo que es en Brasil, por ejemplo, ya perdí la cuenta de los hombres pastores que se casan con otros hombres y mujeres pastoras con otras mujeres. Y un mundo de gente los aplaude. ¡Qué bendición! Herejes en doctrinas y prácticas, no hay temor de Dios en absoluto, y yo no me voy a callar. No tengo nada que perder. En las redes la gente les dice a los pastores como Juan Manuel Vaz, Bill Graham, cuando exponen estas cosas que están sucediendo a nivel mundial, agarran y les ponen los comentarios. ¿Por qué más vale, en vez de comentar eso, dedíquese a predicar el Evangelio, ore por esos pastores y hermanos? No son mis hermanos. No son siervos de Dios, porque si lo fueran, no harían lo que hacen. El pecado, no se encubre, el pecado se denuncia. ¿Para qué? En el pueblo de Israel, cuando pasaban estas cosas, al medio del pueblo, al juicio y apedrearlos, para que el pueblo aprendiera a no hacer semejante cosa. Qué falta de amor, dirán algunos. Qué falta de amor. Pero el propósito, lo que Dios decía, para que aprendan, para que tengan temor de Dios. Y como los ingenuos se manejan por los números y no por la calidad, dicen, pero hay mucha gente ahí, Dios bendice ahí prosperan, ahí está Dios bendiciendo. Y se manejan solamente por la óptica material, nada más. El Evangelio de la prosperidad. Me da indignación y rabia cuando ahora, hace tiempo, dicen Cash Luna se arrepintió, Joyce Meyer se arrepintió de haber predicado, después que vivieron toda la vida viviendo de las millonadas y millonadas de los incautos, prometiéndoles prosperidad, ahora sí que se arrepienten. Ojalá hicieran como Saqueo, de dar la mitad a los pobres y devolver cuadruplicado a aquellos a quienes estafaron, después que gastaron su vida en deleites. Pero hablaba tan lindo, tantas enseñanzas. Bueno, Jesús dijo que los fariseos también enseñaban muy lindo. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Hagan todo lo que les digan los maestros de la ley, pero no hagan conforme a sus obras, decía Jesús.
Se puede hablar muy lindo, pero veamos qué resultado es en la vida del que habla. Llenan las iglesias, si se les puede llamar así, de adúlteros, de gente no regenerada, mundana, que no marca diferencia. Porque si así fuera, el mundo no estaría como está. A mí me da risa, por decirlo de alguna manera, de aquellos cristianos que hay que meterse en la política, hay que meter para influenciar, para mejorar la sociedad, para hacer más justicia, esto, lo otro, todo. ¿Qué ha hecho el cristianismo hasta ahora? ¿Dónde está la influencia del cristianismo sobre los gobernantes, por ejemplo? Sin ir más lejos, Maduro decía: yo soy apóstol de Jesucristo, yo soy siervo de Jesucristo, y todo el mundo aplaudiendo, ¿no? Y los pastores lisonjeros lo ungían, y tú eres el ungido y el Mesías. Asesino, déspota. No porque escuché en las redes hermanos que viven en el Uruguay tienen toda la autoridad para compartir lo que ellos han vivido y están viviendo. Y escuchaba ahora la presidenta de México: a mí ni Dios me va a sacar del poder. ¿Eso es influencia del cristianismo? O el electo presidente de Colombia: Jesucristo tenía sexo con María Magdalena y con las otras mujeres, porque por eso lo rodearon las mujeres hasta el final. No tienen temor de blasfemar del nombre del Santo Hijo de Dios. ¿Eso es influencia del cristianismo? Dijera, lo he escuchado de curas en internet, lo he escuchado de pastores: oran como cristianos por los gobiernos, pero votan como paganos por los gobiernos. ¿Por qué medio pueblo ha pasado por las iglesias y no están en las iglesias y ya no caminan como Dios manda? Ustedes lo saben. No sé cuántos cristianos habremos aquí componiendo las iglesias evangélicas de la ciudad, pero yo me supongo que multiplicado por muchas veces, gente de nuestra ciudad pasó por todas las iglesias. Pasan y seguirán pasando. No están. Entonces, yo escribía, me respondía a esta pregunta: porque hemos dejado la palabra de Dios, porque hemos olvidado que Pablo dijo que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Le escribí a su discípulo Timoteo para que sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero si hoy nosotros, la gente de la iglesia, se conduce no conforme a la palabra, estamos siendo realmente columna y baluarte de la verdad. Estamos sosteniendo la verdad, estamos defendiendo la verdad. El islamita
la sostiene y la defiende. Y da la vida. El pastor René González, no sé de qué país centroamericano es, yo compartí ya hace mucho tiempo acá y lo voy a volver a leer, porque pienso que este pastor tiene que ser un hombre muy sensible y también se habrá sentido muy preocupado de la situación del cristianismo latinoamericano. Y escribió esa canción que voy a leerla rápidamente. Hace tanto tiempo, está hablando Dios, el Padre. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre, entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta, solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, dice Dios. Sigue diciendo como que Dios está hablando, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento. Así yo quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le tiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta. Ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Hermosa letra, llena de verdad. Yo me desvelo pensando qué hacer para volver a ser lo que éramos hace 50 o 60 años atrás. Hace unos años, no sé cuánto hará, hubo un evento, una campaña evangelística ofreciendo milagros sobrenaturales. Se unieron como 9 iglesias locales y juntaban unas 300 personas, más o menos se estimó eso, cada noche.
Pero nosotros éramos una iglesia 50 y pico de años atrás. Éramos una iglesia de 30 o 40 miembros. Y en marzo del 67, 59 años va a ser el mes que viene, llenábamos el Club Uruguay frente a la casa de Úrsula. 800 hasta 900 personas cada noche. Una sola iglesia de 30 o 40 miembros éramos. Y teníamos un predicador a media lengua, porque era un misionero que le costaba hablar el español, pero compartía la palabra y las almas se entregaban al Señor. Se convertían a Cristo. Y en esa oportunidad, nuestra madre, mi suegro también, lejos de ser todavía mi suegro, conocieron a Cristo, fieles hasta el final. Éramos una iglesia de oración y testimonio. ¿Por qué digo esto? Mi mamá se iba a veces en la tarde al comercio, se sentaba y me preguntaba, ¿qué hiciste para estar distinto? Contame. ¿Y qué hizo doña María? Porque también doña María, la que después fue mi suegra, ella era la vecina y modista de ellos. Un día de febrero del 67, me dice mamá, hoy voy a ir a la iglesia con vos. Fue una sorpresa para mí. Pero mira mamá, yo voy muy temprano porque tenemos una hora antes, oramos. Sí. Éramos 7 u 8 hermanos detrás del salón de culto, porque no era un templo. Y estuvimos orando una hora antes del culto. Eso era febrero del 67. Terminó todo el culto, llegamos a casa y le digo, mamá, perdóname, capaz te aburriste en la reunión de oración. No, al contrario, me llamó la atención que todos oraron por mí. Al mes siguiente ya estaban haciendo de nuevo en la campaña de Cruz. Una iglesia de oración para cosechar años. No había teatro, no había luces, no había humo, no había milagros ni orquesta. Había palabra de Dios. Jesús comisionó a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Si quiere puede seguir la lectura, Mateo 28. Muchos de nosotros lo sabemos de memoria. Pero vaya que es bueno leerlo, porque entra por los ojos y por el oído. Abra su Biblia, Mateo 28, 18 al 20. Podría pedir que alguien lo recite, pero vamos a leerlo. Y a los que nos están mirando por YouTube, quizá lo sepan de memoria, pero vamos a leerlo igual. Y Jesús se acercó a los discípulos después de la resurrección, ¿no? Y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Has puesto cuidado en esto? Porque generalmente nos concentramos en ir a ser discípulo acá y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero reconocemos que Él tiene todo el poder y autoridad y que tenemos que someternos al poder y la autoridad del Señor que le fue entregada.
Por tanto, por esa razón diría yo, porque Él tiene todo el poder, tiene toda la capacidad, toda la facultad para decirnos: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas hasta que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero vayan unas hojas más adelante, Hechos capítulo 1. En el momento antes de ascender a los cielos, allí estaban, ¿cuántas personas más o menos? A ver si alguno de ustedes estuvo ahí, ¿no? En el momento de la ascensión. Según lo que dice el apóstol Pablo, a lo último apareció como a 500. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos todavía estaban con la cabeza metidos en ese nacionalismo judío. Todavía no habían entendido la visión de Jesucristo plenamente, hasta que recibieron el Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué maravilla, ¿no? Y ascendió, y lo vieron. Y los ángeles dijeron: así como lo veniste, así va a venir. Espérenlo tranquilito, hermano. Así va a venir. Pero se fueron, y más o menos dice que unos 120, ¿no? Entraron a un aposento, un lugar grande, aposento alto, que frecuentaban seguramente ese lugar. Y fueron a conversar de los hechos, de los acontecimientos de los últimos días, jugar un poco de truco, mirar un poco la internet, el Facebook, el Instagram. Y vamos a hacer un rinche, vamos a mirar. Fueron a orar. Orar. Y nosotros no oramos lo suficiente. Y pasó lo que pasó. En el tiempo de Dios, un acontecimiento único, porque no se vuelve a repetir esto. Vino el Espíritu Santo a morar a la iglesia, al corazón de los creyentes. Y ese día se armaron las danzas proféticas y comenzaron a saltar y a caminar por la pared y a revolcarse entre los bancos y las sillas.
de arrancarse los pelos. No, no, hermanos. Lo que estamos viendo en las redes sociales no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Porque lo que comenzaron hablando en las distintas lenguas o distintos idiomas que el Espíritu les dio para señal a todos aquellos judíos que habían venido de distintas naciones, al menos 16 naciones se mencionan. ¿Qué dice? ¿Qué dice que hicieron los 120? Hablaban las maravillas de Dios. Cuando nosotros hablamos de las maravillas de Dios a la gente, cuando en este momento parece que lo único que hablamos es en contra del gobierno, en contra de la carestía, el aumento de todos los impuestos, el aumento de la luz, del agua, el aumento del gas, los combustibles, esto no da para más, y esto que el otro, hablamos de las desgracias terrenales, pero ¿cuánto hablamos de las maravillas de Dios? Eso evidencia nuestra pobreza espiritual, nuestra flaqueza espiritual. Hablaban de las maravillas de Dios sin reparo alguno, sin temor, sin vergüenza. Y el apóstol Pedro, que cobardemente había negado unos días antes a Jesús, ahora se levanta en el poder del Espíritu Santo, superada la cobardía, presenta su primer mensaje. El torpe, el bruto, se manda un mensaje que es un ejemplo de exposición, fundamentado en la Escritura. Porque eso dijo el profeta, porque dijo esto, porque dijo lo otro. Un mensaje bíblico, fundamentado. ¿Y qué pasó? La gente se sintió ofendida. No dice ofendida. Compungida. Como yo di mi testimonio los otros días, cuando el pastor me dice, me hizo una cirugía corazón abierto sin anestesia. Germán, tú eres pecador y te vas al infierno. Pero Jesús dio su vida por salvarte. Ahí cambió la cosa. Y nosotros hoy no queremos hacer una cirugía de corazón abierto. Pedro hizo una cirugía sin anestesia. Ustedes han dado muerte al Mesías. ¿Y ahora qué haremos? Arrepentimos. Hasta que no confrontemos a la gente con su pecado, no va a haber compunción. Pero hasta que no vayamos a confrontar a la gente con oración. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Cuando predicó Pedro. ¿Eh? Se añadieron. ¿Qué pasó después cuando predicó? ¿Y cuántos se convirtieron ese día? Más de 3.000. 3.000. No era nada frente a la multitud de gente que había, porque se estima que un par de millones de personas puede haber habido en Jerusalén la fiesta de Pentecostés. Pero 3.000 es un grupo de gente importante.
3.000 personas se arrepintieron de sus pecados y se bautizaron. Un grupo de 120 ahora pasar a 3.120 en un día. Y yo escribí y punto suspensivo en mi hoja. Perseverar en la doctrina. ¿Y qué? Esas personas ahora eran instruidas por aquel grupo a quien Jesús comisionó, y esas personas siguieron haciendo, porque el que es instruido sigue haciendo, va comunicando, y esto tiene que ser una cadena. Cada uno de nosotros aprendemos y enseñamos, aprendemos y enseñamos, aprendemos y enseñamos. No tenés que estar toda la vida aprendiendo, como dijera el autor de la Epístola a los Hebreos. Tanto tiempo hace que son cristianos y deberían ser ya maestros, y siempre hay que volver sobre lo mismo, el ABC del Evangelio, siempre hablar del arrepentimiento y del bautismo, siempre volviendo al principio. ¿Cuándo van a comer comida sólida? Decía Pablo a los Corintios, por ejemplo. Se añadieron a la iglesia por el bautismo. Perseveraban como lo vimos hace algún tiempo, y lo voy a repasar simplemente, en la doctrina de los apóstoles. Y quiero llamar la atención en esto. Doctrina de los apóstoles está plasmada aquí. No es la doctrina de estos pseudoapóstoles modernos que están diciendo cualquier cosa. Si quieres ser un cristiano de pura cepa, esto es lo que tiene que estar fundamentada tu fe, en la doctrina de los apóstoles. Porque Dios puso en la iglesia a los apóstoles, a los profetas, hasta que se escribiera, quedara todo registrado en el canon. Por eso Pablo decía, se terminará todo eso, 1 Corintios 13. El domingo pasado habló el hermano Martín sobre el cesacionismo, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No nos salgamos de la doctrina apostólica. Perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Saben que me da ganas de romper el teléfono? Cuando aparece algún, no sé cómo se llama eso, cortito así, no sé si de TikTok o de qué, no sé. Que no creas esos pastores que te dicen que tienes que congregarte. No creas eso, es mal interpretado Hebreos 10:25, no dejar de congregarse. Tú no tienes necesidad de congregarte, porque Dios hay que adorar. Tú puedes adorar a Dios en tu casa y la gente se lo chupa, se lo cree. Ay, tiene razón, no preciso ir a la iglesia. Cristianos llaneros solitarios son como perritos que fueron desprendidos de la madre y tirados en la calle. ¿Puede sobrevivir? No. Perseveraban en el partimiento del pan. Si bien esto involucra mucho las comidas juntos, la sociedad es una costumbre. La sociedad de aquel entonces, mucha gente pobre, mucha gente había quedado de otros lugares allí, tenían que compartir las comidas, los hermanos más pudientes con los más necesitados, etc. Pero también el énfasis en la comunión de la cena del Señor, que era el mensaje, ¿cómo se dice? El ilustrativo, un mensaje ilustrado de que Jesús dijo: la muerte, mi muerte anunciáis hasta que Él vuelva. Cuando celebramos la cena del Señor, como lo vamos a hacer hoy. Y también en las oraciones.
Y esto resulta tener fundamento apostólico en la doctrina, tener comunión, una iglesia en comunión con el Señor y unos con los otros, en el ser fieles en predicar este evangelio glorioso de Jesucristo, en orar juntos como iglesia. Esto tiene un precioso resultado. Cuando termina el capítulo 2 de Hechos, dice que está contando las actividades o estilo de vida de los discípulos, que dice que bueno, los que tenían herencia, vendían, repartían al necesitado, etcétera, etcétera. El último versículo dice: y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Con estas palabras cierra el capítulo 2. Quisiéramos ver cada día gente ser añadida en la iglesia. Pero no al estilo marketing, sino al estilo de Dios. Hombres y mujeres nacidos de nuevo, no simplemente en una congregación. Lo último que escribí en mi mensaje lo puse con mayúscula, en negrita y subrayado. Volvamos a ser la iglesia de Jesús. Hermanos, volvamos a ser la iglesia de Jesús. El hermano Martín ha predicado hace tiempo en Efesios y vemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Debemos presentarnos limpios, puros, sin mancha. Volvamos a ser la iglesia de Cristo. No nos dejemos embrollar ni arrastrar por el modernismo actual que ha dejado la palabra para acomodar todo a su manera, a su gusto, invocando al Espíritu Santo. Yo creo que están ofendiendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a ir en contra de lo que ha sido revelado ni enseñado en la palabra. Nunca irá contra la palabra del propio Señor Jesús. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, tú has sido oidor de esto que he compartido con los hermanos. Señor, es el gemido de mi corazón. Yo quiero, y estoy seguro que mis hermanos quieren ser la iglesia de Cristo que Él estableció. No quiero que seamos una iglesia mundana, llena de manchas y arrugas, sino al contrario, que brille, que seamos luz, que seamos lo que tú quieres que seamos amantes de la verdad, que proclamemos la verdad, que defendamos la verdad evangélica, que contendamos, dijera Judas, fervientemente por la fe una vez dada a los santos. Señor, ayúdanos a volver a tu palabra.
Despierta, Señor, espíritu de oración en nuestra congregación. Señor, atráenos a tu trono de gracia para clamar, para interceder, para madurar en la vida espiritual y para ver el fruto. Señor, perdónanos porque hemos dejado de orar como lo hacíamos antes. Nos has dado una lección, Señor, porque hoy, al mirar hacia atrás y ver otras épocas, otros tiempos, la oración daba fruto. Yo quiero volver a ver frutos en mi familia, en mi entorno, en los compañeros de trabajo, de estudio. Señores, es tiempo para estar en tu presencia, para ser transformados a tu imagen y semejanza, para estar capacitados para hablar de ti. Enséñanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Con diligencia presentaré a Dios aprobado. Procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como veo que no tiene que avergonzarse, que gozaré la palabra de verdad. Como veo que no tiene que avergonzarse, que gozaré la palabra de verdad. Procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usaré la palabra de verdad. Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usaré la palabra de Amén. Amigos y hermanos que nos miran por YouTube, yo quisiera decirles, a los que están integrando alguna iglesia, una comunidad cristiana, dense todo al Señor. Sean hijos fieles y procuren cada día, como acabamos de cantar, ser aprobados por Dios. Recordemos lo que Pablo decía en Romanos capítulo 12. No os conforméis a este mundo, a este sistema, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ofrezcamos a Dios un culto racional, inteligente, todo nuestro ser en un sacrificio vivo, santo y agradable. No nos
permitamos el mal lujo de ser cristianos que andamos en desobediencia, en pecado, manchando el nombre de Cristo, perjudicando el testimonio de la iglesia del Señor. Que Dios les bendiga. Amén.